En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy nos hablan de la luz. Esta luz que en la primera lectura vimos del profeta Isaías, que dice: Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Claro, la palabra luz normalmente tiene, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, ¿no? Muchas veces se refiere al propio Dios, se refiere a la fe, se refiere a la gracia, o sea, tiene varias interpretaciones, pero claro, esa luz representa el bien, representa a Dios. Entonces, esa luz debe brillar dentro de nuestras almas, debe brillar en nuestras vidas. Y esa luz hay que ir siempre cuidándola. Esa luz de la fe, esa luz de Dios, si uno no la cuida, la pierde. Esa luz puede apagarse incluso. Entonces, esa luz es también simbolizada en el bautismo. Cuando nos bautizamos todos, hay una parte del rito del bautismo que se enciende la luz, una vela, se enciende el cirio. Esa luz representa la luz de la fe, es la luz de Dios. Y el rito dice, ¿no?, que procuremos mantener esa llama de la fe y acrecentarla y que no se nos apague. Entonces, lo mismo en el Salmo, ¿no? El Salmo dice: el justo brilla como la luz en las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que son las tinieblas? Las tinieblas representan también el pecado, representa el demonio, los enemigos del alma, demonio, mundo y carne. Las tinieblas representan también el infierno, ¿no? Representan la condenación eterna. Pero, en concreto, hablando de este mundo, ¿no?, porque ya el infierno es una realidad del mundo que viene después de la muerte, de la eternidad. Pero en este mundo en el que estamos de paso todos, esas tinieblas son nuestros pecados, son aquellos que son enemigos de Dios, enemigos de la iglesia, todo lo que representa vicio, todo lo que representa el mal, son las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre algo muy claro. Es que esas tinieblas, el mal, ¿no?, el mal que existe dentro de cada uno de nosotros, todos somos pecadores y nosotros fuimos concebidos en pecado original. Es decir, tenemos una inclinación al mal. Nuestra naturaleza es desordenada. Si nosotros no nos esforzamos, nuestra naturaleza decae. Con el pecado original es que sucedió eso. Entonces, ese mal que existe en cada uno de nosotros, que existe en el mundo, etc., ese mal es, Santo Tomás es el que dice, ¿no?, que el mal es dinámico. El mal tiene dinamismo. Y ese mal avanza. Y lo podemos experimentar en nuestra vida personal. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el vicio, por malos hábitos, por el mal en general, el mal es dinámico, y avanza, y avanza, y avanza. Y si yo no lucho, ese mal me puede consumir. Entonces, el mal siempre avanza, pero fíjense, el mal es representado por las tinieblas, ¿no? Y ese mal justamente avanza así medio escondido, porque en las tinieblas no se ven las cosas. Si usted está en una sala oscura, usted no ve lo que hay dentro. Entonces, en la oscuridad, en las tinieblas, el mal avanza, pero avanza escondido. Y a veces escondido incluso en mi vida personal. El demonio
los enemigos del alma, demonio, mundo y carne, claro, a veces entran en nuestra vida y a veces no nos damos mucho cuenta, ¿no? De repente nos damos cuenta, que hemos, de alguna manera hemos cedido al mal. Entonces, el mal debe estar siempre debemos estar atentos al mal en nuestras almas y también en nuestro alrededor. Porque cuando hablamos de amor al prójimo, el amor al prójimo, ¿qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de que aquellos que están próximos de mí también luchen contra el mal, no se dejen llevar por el mal y practiquen la virtud y se vayan santificando y que después puedan ir al cielo, puedan salvarse. Esa es la principal finalidad del amor al prójimo. Entonces, yo debo tener cuidado con el mal que puede entrar en mí y debo ayudar a los otros también. Entonces, si yo soy padre de familia, madre de familia, yo debo ayudar a mis hijos a que no se dejen llevar por el mal. Debo denunciar el mal, porque el mal se esconde. Entonces, a veces a los hijos hay que advertirles, hijo, cuidado con esto. Oye, hijo, no hagas esto, mira este problema. Usted lo está desenmascarando, lo está denunciando, lo está mostrando. Los niños pequeños a veces, si uno no les dice, ellos siguen. Entonces el niño, no sé, de pronto miente, el niño de pronto grita, de pronto hace alguna cosa que no está bien. Bueno, hay que ir advirtiéndole, porque ese es el modo de hacer el bien. Porque si yo no le advierto, si yo no le corrijo, ese niño no va a cambiar. Eso también pasa con los adultos. Yo debo estar atento. Y debo siempre estar luchando. Como católicos debemos entender que vivimos en un valle de lágrimas, como dice la oración de la salve. En esta vida estamos en estado de prueba. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Entonces, en ese estado de prueba debemos estar siempre luchando contra el mal que hay en nosotros. Tenemos esa raíz de mal, ¿no? Debemos estar luchando contra el mal que hay fuera también, dando el buen ejemplo, dando el buen consejo, etcétera, haciendo el bien. Entonces, nosotros debemos tener muy claro esto que dice Santo Tomás, que el mal es dinámico. Y después Santo Tomás dice que el bien es difusivo. El bien no es muy dinámico. El mal es dinámico. En cambio, el bien se difunde. Entonces, nosotros en la medida, el doctor Plinio Correa de Oliveira, nuestro fundador, inspirador, él nos enseñaba con frecuencia este principio de que cuando combatimos el mal, el bien como que se difunde solo. Entonces, cuando yo combato el mal que hay en mí, si yo tengo un defecto, todos tenemos, ¿no? Todos tenemos defectos, tenemos nuestras miserias, nuestras fallas. Somos pecadores. Entonces yo, en la medida que lucho contra mis defectos, el bien se difunde, el bien se desarrolla por sí mismo. Entonces es un principio de vida espiritual muy importante y que hoy está presente en las lecturas. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Quien afirma eso solo puede ser un Dios. Imagínense que una persona diga, yo soy la luz del mundo. Usted diría, esta es una persona que perdió su cabeza. Pero no, un Dios sí puede afirmar eso. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. ¿Qué es lo que es la luz de la vida? Es la salvación eterna. Pero esa salvación eterna también ya en este mundo, en la medida que nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, seguimos sus enseñanzas, en esa medida vivimos no en forma plena, pero en forma relativa, vivimos ya en esa luz de la vida. Entonces ya esta vida se hace llevadera. Vamos llevando nuestra cruz, vamos luchando contra nuestras dificultades, pero vamos teniendo una como que alegría interior, una como que satisfacción interior de estar haciendo lo que Dios quiere, de estar haciendo lo que Dios manda, cumpliendo la voluntad de Dios y teniendo esa esperanza de nuestra salvación eterna. Entonces, por eso, esa luz de la vida, en esta vida ya la vamos experimentando
y después la tendremos en forma plena en el cielo, en la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que tener esa claridad, ¿no? De que el mal existe, está en nosotros, está en los demás. Debemos siempre tener la atención puesta en esa lucha contra el mal. Eso es probablemente la vida interior, la vida espiritual. Todos tenemos una vida interior, una vida espiritual, en donde debemos ir siempre purificándonos, siempre luchando contra nuestros defectos y sobre todo teniendo muy claro esto que acabamos de decir, de que el mal camina escondido, ¿no? Incluso, el doctor Plino, que me refería a él hace poco, él decía algo curioso. Él decía que el mal se presenta siempre de un modo prestigioso. Entonces él hablaba del prestigio del mal. ¿Qué quiere decir eso? El prestigio del mal es que el mal se presenta como algo bueno. Porque si no, nadie cometería el pecado. ¿Por qué cometemos pecado? Es porque estamos buscando una felicidad y nos dejamos llevar. Entonces, hacemos lo que no debemos. Porque si no, como digo, si el mal no se presentase con un prestigio, con una atracción, nadie pecaría. Imagínense que el mal se presentase así con todo su aspecto negativo. Claro, nadie pecaría. Entonces no, el mal se presenta como una cosa buena. Entonces ahí viene el papel del bien. El bien debe denunciar al mal, porque en la medida que es desenmascarado, que es denunciado, que es mostrado, ahí aparece el mal en cuanto mal. Y ahí eso ayuda a que la persona se defienda del mal, que luche contra el mal. Entonces, ese lado oculto, ¿no? Como el mal actúa, yo debo ser astuto. Nuestro Señor Jesucristo se queja de que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de las tinieblas? Son las personas que se dejan llevar por el mal, que abrazan el pecado, que se dejan llevar por el vicio, que viven sin Dios ni ley. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Son aquellos que quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo, que somos pecadores, ¿sí? Tenemos defectos, sí. Caídas, sí. Y necesitamos siempre pedir perdón de Dios, etc. Pero bueno, hijo de la luz es aquel que quiere seguir en medio de sus dificultades. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de la luz deben saber ser astutos y denunciar el mal. No podemos ser cómplices con el mal, porque ese es un defecto de los hijos de la luz. Es un defecto de aquellas personas a veces que quieren ser buenas, que son medio bobas, son personas medio ingenuas, son personas a veces medio, como digo, cómplices, por una mala comprensión de bondad, por una mala comprensión de la misericordia. Entonces, no, que hay que permitir todo, que hay que perdonar todo. No, nuestro Señor Jesucristo no enseña eso. Él enseña que la persona buena es aquella que reconoce el mal que hace, que pide perdón y que desea mejorar. Si no, la persona no es buena. Porque la persona que reconoce su culpa, digamos así, reconoce su defecto, pero no pide perdón y no quiere cambiar, esa persona no es hija de la luz. Ese es un hijo de las tinieblas, porque está queriendo que se le apruebe su pecado. Entonces eso es muy frecuente, muy frecuente. Muchas personas quieren ser aceptadas con el pecado que tienen. Entonces, digamos, hablemos, para poner un ejemplo, una persona que roba, un ladrón. Entonces, bueno, el ladrón, él debe reconocer que está actuando mal, debe pedir perdón y debe querer dejar de ser ladrón. No, pero este ladrón quiere seguir siendo ladrón, pero quiere ser aceptado y quiere ser reconocido de esa manera. Entonces esto se da mucho en el ámbito moral, en el ámbito del 6º y el 9º mandamientos. Que la persona quiere seguir viviendo en el vicio y en el pecado y quiere que sea aceptado. Incluso hay personas que llegan más lejos, quieren cambiar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quieren cambiar el catecismo, quieren cambiar la Sagrada Escritura, quieren
que quieren adaptar la fe a sus vidas, a su vida desordenada. Esos son hijos de las tinieblas, no son hijos de la luz. Entonces, ahí está. Los hijos de la luz no podemos ser bobos, no podemos ser ingenuos, no podemos ser cómplices del mal. Entonces, usted, yo, en nuestra vida diaria, nosotros debemos, en relación al prójimo y en relación a mí mismo, yo siempre debo estar luchando contra el mal. No debo dejarme llevar por esa idea equivocada de que en el fondo hay que aceptar a todos y como ellos son. Incluso hay ciertas frases a veces que se dicen que son equivocadas bajo un prisma. Dios te quiere como tú eres. Sí, es verdad, bajo un aspecto, porque Él nos creó, somos defectuosos, Él nos quiere, Él quiere nuestro bien, quiere nuestro cambio. Pero a veces esa frase se la interpreta de otro modo, del modo al cual me estoy refiriendo. Dios te quiere como tú eres. Entonces sigue siendo así. No quieras cambiar, no te preocupes. Sigue siendo vicioso, sigue siendo ladrón, sigue siendo pecador. Y tranquilo, no te preocupes, porque Dios te quiere así como tú eres. No, eso está profundamente equivocado. Es un error gravísimo, porque en el fondo Dios quiere nuestro cambio. Entonces Él nos quiere como somos, sí, pero quiere que reconozcamos nuestra culpa, que pidamos perdón, que deseemos mejorar. Entonces cuidado, no nos dejemos llevar. Son falsas nociones de bondad, son falsas nociones de caridad, son falsas nociones de misericordia, que hoy en día se han difundido mucho entre los católicos, y a veces uno escucha personas importantes así, diciendo cosas que están equivocadas y que confunden y que nos dejan así desconcertados. Entonces, en las lecturas de hoy está muy presente este aspecto. Por eso, fíjense, el profeta Isaías, ¿no?, también dice, ¿no?, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, es decir, Dios quiere que cambiemos, no que sigamos siendo como somos, quiere que procuremos mejorar. Entonces, muy claro, el profeta está hablando en nombre de Dios. Entonces, renunciar a oprimir a los demás es el orgullo, ¿no? El orgullo es que nos lleva a ser medio atropelladores, a ser autosuficientes, a creernos más que los demás. Destierres de ti el gesto amenazador, el orgullo, ¿no? Y la palabra ofensiva, ¿no? Entonces, debemos tener muy claro esta noción de que es necesario luchar contra el mal. El principal mal que tienen todos los seres humanos es el orgullo. El orgullo, dicen todos los santos y doctores de la iglesia, papas santos, es la raíz de todos los vicios. Entonces yo debo luchar contra el orgullo, ¿no? Debo procurar hacer el bien, dar el buen ejemplo, siempre estar procurando ayudar a los demás a que luchen contra el mal. Debo yo luchar contra el mal y debo denunciarlo, debo desenmascararlo. Ese es el mejor modo de yo ayudar a los otros, en mi vida de familia, a los hijos, ¿no? Y después hay un tercer elemento importante, que es que, como dice San Pablo, ¿no?, en la lectura que oímos a los Corintios, es de que dice, la fe de ustedes dependerá del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Entonces, fíjense, cuando hablamos de los enemigos del alma, demonio, mundo y carne, esta sabiduría de los hombres representa el mundo. Entonces nosotros debemos actuar siempre en función de Dios y no en función de la moda, de las corrientes así que circulan, de las cosas que el mundo aprueba, ¿no? Porque claro, el mundo tiene su presión, el mundo atrae, por eso la gente se deja llevar por el mundo, por eso hablamos de mundanismo, la persona mundana. Entonces, el mundo, el mal, atrae, tiene un prestigio. Entonces nosotros no debemos dejarnos llevar, no debemos querer adaptar la fe al mundo, más bien al revés, debemos querer que el mundo se adapte a la fe. No debemos querer que Dios se adapte a nosotros tenemos que adaptarnos a Dios. Entonces,
El ser humano siempre quiere que las cosas se ajusten a sus caprichos, a sus conveniencias, a sus intereses, a sus modos de ser, de pensar. No, es al revés. Nosotros debemos acomodarnos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos seguir a Dios. Nosotros debemos acomodar nuestros criterios, nuestra vida, etcétera, en función de Dios. Ese es el camino, ese es el llamado que Dios nos hace para, en el fondo, cumplir con nuestra misión en este mundo, para santificarnos, ¿no? Para salvarnos. Porque si no, más bien, hay dos caminos nomás, el de la salvación eterna en el cielo y el de la condenación eterna en el infierno. No hay más caminos. Entonces, no seamos necios, no sigamos el camino equivocado, ¿no? Entonces, en el Evangelio también, ¿no? Nuestro Señor les dice, ¿no?, a los discípulos. Entonces dice, ustedes son la luz del mundo. Y ahí es que nuestro Señor da algunos ejemplos, ¿no? Cuando se enciende una vela, cuando se enciende una vela, y después dice cuando esa luz, dice que esa luz brille ante los hombres, ante el mundo, para que viendo el bien que hay en ustedes, ¿no?, den gloria a Dios que está en los cielos. ¿Qué es lo que es dar gloria a Dios? Bueno, es seguir sus enseñanzas, es hacer el bien, es cumplir con nuestra misión. Ahí damos gloria a Dios, porque en el fondo la creación cumple con su finalidad. Entonces Dios es glorificado. Entonces, esa luz debe brillar en todos, en usted, en mí, debe brillar en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida doméstica, en nuestra vida profesional, en nuestra vida social, ¿no? Esa luz siempre la debemos tener encendida. Siempre debemos procurar que esa luz brille, ¿no?, que esa luz haga todo el bien que es necesario. Y podemos decir algo también muy, muy bonito, que hay una luz del propio Dios. Claro, hay una luz propia de Dios, pero hay una luz de Dios también. Fíjense que es algo muy bonito, que es la Santísima Virgen. La Santísima Virgen, en cierto sentido, es como una luz de nuestro Señor Jesucristo. El propio Dios la escogió para ser su madre. El propio Dios la colmó de dones. El propio Dios la colocó en lo más alto de la creación. Es la criatura más perfecta de toda la creación. Dios la colocó como intercesora junto a Él. Entonces, Él mismo, cuando estaba en la cruz, le dijo a San Juan, ¿no?, hijo, he ahí a tu madre. Después se dirigió a ella y le dijo, madre, he ahí a tu hijo. Entonces la Iglesia a lo largo de los siglos le ha ido reconociendo ese papel de intercesora, ¿no? Ella es madre de la Iglesia, fue declarada, ¿no?, en el siglo pasado. Entonces esa luz de Dios, como les digo, Dios tiene una luz en sí mismo, pero hay una luz de Dios también que es la Santísima Virgen. Entonces, en ella el bien resplandece de una manera extraordinaria. En ella no hubo pecado original. Entonces ella no tenía la inclinación al pecado. No quiere decir que ella no haya tenido que luchar. Claro que sí. Ella sufrió durante su vida muchísimo. Sufrió la crucifixión de su hijo, sufrió la persecución de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, entonces esa luz nosotros debemos también saber aprovecharla, pedir la intercesión de ella, recurrir a ella. Entonces, llevar la devoción a ella a un grado extraordinario, ¿no? Nuestro fundador, el doctor Plino, siempre nos recomendaba como una intención así habitual, es siempre crecer en la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? A través del rosario, etcétera. En nuestra vida espiritual, crecer en la devoción a la Santísima Virgen. Entonces, apoyándonos, ¿no?, en esta intercesión de la Santísima Virgen y en la confianza que debemos tener en relación a ella. Ella es nuestra Madre Santísima. Entonces, yo debo justamente preguntarme, bueno, yo estoy siendo luz en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida social, en mi vida de trabajo, ¿no? Estoy dispuesto a defender la fe
a levantar la voz, o soy una luz que está escondida, como dice aquí. La luz no es para esconderla debajo de una olla, sino que se la pone en un candelabro, ¿no? ¿Será que soy tímido, tímida, tengo mucha vergüenza de manifestar mi fe? Bueno, es el momento de pedir. Siempre debemos pedir esa fortaleza, esa firmeza en la fe. Después, ¿vivo en función del mundo o vivo en función de Dios? A veces vivimos en función del mundo y vamos así poco a poco, como el mal funciona escondido, vamos asimilando las cosas del mal, las opiniones del mundo, los criterios del mundo, y vamos entrando dentro de este movimiento muy malo, en donde queremos justamente que Dios se adapte al mundo y no el mundo a Dios. Entonces, ¿será que yo soy de esos que estoy medio a veces dejándome llevar y medio inconforme con los mandamientos, con la ley de Dios, queriendo más bien una religión que se acomode a mis caprichos, a mis conveniencias, a mis gustos, a mis errores, ¿no? Entonces, pidamos, ¿no?, a Dios por medio de la Santísima Virgen para que seamos esa luz, que seamos una luz astuta, una luz fuerte, una luz perseverante, que esa luz de Dios brille en nuestras vidas, que perseveremos en ese camino, que sepamos denunciar el mal, que no seamos como esos perros mudos, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? El perro mudo no es normal, el perro ladra, el perro debe hablar. Los católicos debemos saber hablar, debemos saber manifestar nuestra opinión, criticar las cosas malas. Pero criticar es pecado. No necesariamente. Puede ser como puede no ser. A veces es necesario hacer una crítica del mal, denunciar el mal, advertir del mal. Pero es que estamos emitiendo juicio, ¿no? También, cuando uno juzga, siempre uno está juzgando. Entonces, juzgar puede ser pecado como puede no serlo. Y hay situaciones en que es no solo necesario, es obligatorio emitir un juicio, una crítica del mal, para denunciarlo, para justamente advertir a las personas que no sigan el camino del mal. Entonces, cuidado, no seamos bobos. Los católicos tenemos que ser astutos, tenemos que saber ser hijos de la luz y no hijos de las tinieblas, no ser bobos, no ser miedosos, ¿no?, sino que pedir esa fortaleza, esa firmeza para siempre ir defendiendo el bien, desenmascarando el mal, denunciando el mal y haciendo con que el bien se vaya difundiendo. Ahí vamos a cumplir en su plenitud ese mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que amemos a Dios, ¿no?, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.